Estudiantes, cordial saludo. A partir de este momento vamos a comenzar a hablar sobre lo que son las tablas de distribución de frecuencia. La distribución de frecuencia es un método utilizado para organizar y resumir la información. Bajo este método, los datos recolectados se ordenan y clasifican, indicándonos, por ejemplo, la frecuencia, o sea, el número de veces que se repiten esos datos. Se podría decir también que nos permiten manejar grandes cantidades de información en espacios reducidos. Las tablas me permiten resumir la información. Como me permiten resumir la información, entonces de esa manera manejo grandes cantidades de información en espacios más pequeños. Eh, y estos gráficos, perdón, y estas tablas se complementan con gráficas. Recordemos el concepto de población o universo, se entiende como un conjunto mm, de medidas para ser aplicadas a una característica cuantitativa, como el recuento de las unidades que presentan una característica común, siendo esta cualitativa. También se pueden definir la población como un conjunto de elementos o unidades. Lo que se estudia en una unidad o elemento específicamente son sus características. Muy bien. Eh, la muestra, cuando se obtiene una muestra de una población, esta tiene que ser representativa. Es muy importante dentro del proceso el proceso estadístico, la muestra que se extrae de la población sea representativa. Eso significa que se requiere que las unidades o elementos sean seleccionadas al azar, en tal forma que cada una de ellas tenga las mismas posibilidades de ser seleccionada que todas las demás. Muy bien, estos como conceptos. Existen una serie de, digamos, de formalidades que tienen que ver con la elaboración de tablas de distribución de frecuencia. Por ejemplo, esto es muy importante determinarlo, muy importante saber identificarlo para efectos de no confundir conceptos, sobre todo cuando se manejan otro tipo de material bibliográfico. Por ejemplo, normalmente la N, la letra N, es para definir o hacer referencia al tamaño de la muestra. N, la letra N minúscula se refiere al tamaño de la muestra, mientras que la N mayúscula se refiere al tamaño total de elementos o el tamaño de la población o universo. X sub I se refiere a cada uno de eh, cada uno de los valores observados. Eh, muy importante tener presente esa X eh, identifica cada valor que se ha observado. Entonces muchas veces se hace en mayúscula, se hace en minúscula. Muy importante tener presente eso. En general, en minúscula. La F, la F se refiere a las frecuencias absolutas, el número de veces que se repite un valor dentro de una muestra. Es la frecuencia, ¿correcto? Las frecuencias relativas en realidad es una fórmula. La frecuencia relativa se identifica con H sub I y se calcula, la fórmula se refiere a dividir la frecuencia por el tamaño de la muestra. Esa es la fórmula, esta sería la fórmula. Y se representa con una H sub I, H minúscula. Mientras que las frecuencias absolutas acumuladas con una N N sub I minúscula. Perdón, N sub I mayúscula. ¿Listo? Tenemos el H sub I para las frecuencias relativas acumuladas en mayúscula, frecuencias relativas acumuladas. Es como, por lo general, los elementos o los nombres o las variables que se aplican a las tablas de distribución de frecuencia. Muy importante para tener en cuenta. Ahora vamos a trasladarnos un momentico acá y vamos a pasar aquí a la ventana de datos. Como pueden observar, aquí en la ventana de datos tenemos un eh, de, conjunto de tablas que nos van a permitir realizar diferentes y diversos ejercicios en esta asignatura.
Entonces, es muy importante que en estas tablas determinar, por ejemplo, qué datos se vuelven cualitativos o qué variables son cualitativas y qué variables son cuantitativas en cada una de las tablas. Este es un ejercicio que ustedes deben de realizar. Simplemente abrir el archivo y determinar, bueno, en esta tabla que dice género por estatura, género en este caso sería una variable de tipo cualitativo, mientras que estatura sería una variable de tipo cuantitativo. Lo mismo aquí en empleador por edad, cargo y salario. Aquí se trata de determinar, por ejemplo, que la edad es de tipo cuantitativo, el cargo es de tipo cualitativo, mientras que el salario es de tipo cuantitativo. Y así sucesivamente en cada una de estas tablas. Bueno, aquí a la izquierda tenemos una serie de definiciones que también es importante que aborden para efectos de comprender muchos de los procesos que se realizan en la estadística. Bueno, ya tienen la primera tarea, determinar qué tipo de variables es cada una de estos elementos que están dentro de cada una de las tablas. Bien, espero que este material les sea bastante útil. Chao, chao.